Buenas noches. Pónganse cómodos y prepárense para un viaje al límite de nuestro mundo conocido. ¿Alguna vez han mirado el cielo nocturno y se han preguntado qué hay más allá de la última estrella visible? ¿Qué se esconde tras el horizonte de sucesos de nuestro universo? La mayoría se imagina un vacío infinito, o quizás solo una extensión de lo mismo. Galaxias, estrellas y nebulosas, esparcidas uniformemente hasta el infinito. Pero, ¿y si les dijera que, justo en el borde del cosmos observable, donde se supone que todo debería ser uniforme y predecible, los científicos han descubierto algo? Algo tan gigantesco que su sola existencia rompe todos nuestros conceptos fundamentales sobre la estructura del universo. Es una estructura que, según nuestras mejores teorías, simplemente no debería existir. La lectura de hoy está dedicada precisamente a este monstruo cósmico. Nos embarcaremos en un viaje de 10.000 millones de años luz de distancia desde la Tierra para contemplar el gran muro de Hércules corona boreal. Una anomalía que obliga a los astrofísicos de todo el mundo a replantearse los cimientos mismos de la cosmología. Prepárense para descubrir cómo se hizo este hallazgo increíble. ¿Por qué pone en duda todo lo que creíamos saber sobre el universo? ¿Y qué fantásticas teorías intentan explicar su naturaleza? Esta es la historia de cómo una sola mirada a las profundidades del cosmos puede cambiarlo todo. Antes de dirigirnos a la estructura más misteriosa del universo, tracemos un mapa de nuestro viaje. Necesitamos entender el mundo en el que vivimos, según los conocimientos científicos actuales. Imaginen el universo. Es inmenso, prácticamente incomprensible, pero los científicos tienen un principio muy importante que les ayuda a orientarse. Se llama principio cosmológico. Suena complicado, pero su esencia es simple. Este principio establece que, si observamos el universo a escalas lo suficientemente grandes, este se verá prácticamente igual en todas direcciones y en cualquier punto. Es decir, es uniforme e isótropo. No existe un centro especial ni un borde definido. Vayas donde vayas, a miles de millones de años luz, el panorama general es el mismo. Cúmulos de galaxias separados por vastos vacíos. Imaginen una esponja. De cerca se aprecia una estructura compleja de paredes y agujeros, pero vista desde lejos, parece un material homogéneo. Así es exactamente como los científicos imaginaron nuestro universo en las escalas más grandes. Esta idea es la base de casi todos nuestros modelos cosmológicos, incluida la teoría del Big Bang. Y durante mucho tiempo, todas las observaciones confirmaron este principio. Los astrónomos encontraban estructuras gigantes, como supercúmulos de galaxias que formaban la telaraña cósmica, pero se creía que existía un límite para su tamaño. Este límite, según los cálculos, es de aproximadamente 1.200 millones de años luz. Cualquier estructura de mayor tamaño simplemente no habría tenido tiempo de formarse en los 13.800 millones de años de existencia del universo. Era una ley inquebrantable, una frontera que el pensamiento científico no se atrevía a cruzar. Y es justo en este escenario, en un mundo donde reina el orden y la uniformidad, donde aparece nuestro protagonista, una estructura que, con su mera existencia, se burla de ese límite. Nuestra travesía hacia el enigma más grande del cosmos no arranca con potentes telescopios apuntando a la oscuridad, sino con los fenómenos más violentos y luminosos del universo, los estallidos de rayos gamma. Imaginen una estrella colosal, muchas veces más masiva que nuestro Sol, que agota su combustible. Colapsa bajo su propia gravedad, y en un instante tiene lugar una explosión de una potencia inimaginable. En tan solo unos segundos, libera tanta energía como la que nuestro Sol generará durante sus 10.000 millones de años de vida. Este rayo deslumbrante de radiación gamma atraviesa el espacio, viajando miles de millones de años hasta alcanzar nuestros detectores en la Tierra. Estos sucesos, conocidos como estallidos de rayos gamma,
Son los fenómenos electromagnéticos más brillantes que conocemos. Son tan potentes que podemos observarlos desde los confines más lejanos del universo observable. Para los astrónomos, actúan como balizas cósmicas. Al estudiarlos, podemos asomarnos al pasado y ver cómo era el universo cuando era mucho más joven. A principios de los años 2000, observatorios espaciales como el satélite Swift de la NASA y el BeppoSAX, una misión ítalo-holandesa, escanearon el cielo sin descanso, registrando estos destellos distantes. Su objetivo principal era entender los estallidos mismos, sus causas y sus efectos. Sin embargo, un equipo de astrónomos liderado por István Horváth, de la Universidad Nacional de Servicio Público en Budapest, decidió usar estos datos con un propósito totalmente distinto. Su idea era sencilla, pero brillante. Si los estallidos de rayos gamma se producen cuando mueren estrellas masivas, y estas estrellas nacen en las galaxias, al mapear la distribución de los estallidos podríamos obtener un mapa de cómo se distribuye la materia en las regiones más remotas del universo. Comenzaron a recopilar datos, actuando como cartógrafos cósmicos, marcando cada destello en un mapa tridimensional del cielo. Cada estallido era un punto que señalaba la presencia de una galaxia lejana. Esperaban encontrar lo que predice el principio cosmológico: una distribución de puntos uniforme y aleatoria por toda la bóveda celeste. Pero a medida que se acumulaban los datos, empezaron a notar algo extraño. En una región específica del cielo, en la dirección de las constelaciones de Hércules y Corona Boreal, los puntos empezaron a agruparse. Esto no parecía una coincidencia. Los estallidos se alineaban formando un arco gigantesco que se extendía por una parte increíblemente vasta del cielo. Al principio, se mostraron escépticos. Pensaron que quizás era un error en los datos o un sesgo sistemático de los instrumentos. Revisaron los cálculos, analizaron el funcionamiento de los telescopios, buscando cualquier causa terrestre o técnica para tal anomalía. Pero cuanto más analizaban, más clara se hacía la imagen. La anomalía no desaparecía. Por el contrario, se hacía cada vez más estadísticamente significativa. Allí, a unos 10.000 millones de años luz de distancia, en el universo joven, existía un cúmulo colosal de materia que, sencillamente, no debería estar allí. Este fue el primer indicio de un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la cosmología moderna y nos obligaría a preguntarnos qué tan bien conocemos realmente nuestro universo. Así pues, ¿qué descubrió exactamente el equipo de István Horváth en su mapa de brotes de rayos gamma? Imaginen que miran el cielo nocturno. Aunque nos parezca una esfera, en realidad es una ventana al espacio tridimensional y, lo que es más crucial, es una ventana al pasado. La luz de los objetos distantes tarda miles de millones de años en llegar a nosotros. La región que captó la atención de los científicos cubría una zona inmensa del firmamento. Inicialmente, era solo un grupo de 14 brotes de rayos gamma, todos ubicados a una distancia similar de nosotros, entre 9 y 10.000 millones de años luz, y que además estaban agrupados en una misma región. El análisis estadístico reveló que la probabilidad de una agrupación tan casual era extremadamente baja, menos de una centésima parte de un 1%. Esto ya resultaba intrigante, pero la verdadera magnitud del desastre para la cosmología estándar se hizo evidente cuando los científicos calcularon el tamaño de esta estructura. Se extendía a lo largo de unos 10.000 millones de años luz. Detengámonos un instante para intentar comprender esta cifra. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, mide tan solo 100.000 años luz de diámetro. La distancia a nuestra galaxia vecina más cercana, Andrómeda, es de 2,5 millones de años luz. La estructura más grande que conocíamos hasta ese momento, la Gran Muralla de Sloan, tenía una longitud de aproximadamente 1.400 millones de años luz, y ya era considerada un auténtico gigante. La nueva estructura era casi 7 veces mayor. Es tan inmensa que la luz tardaría 10.000 millones de años en cruzarla de un extremo a otro.
Esto es comparable a la edad del universo mismo, que es de 13.800 millones de años. Si pudieran viajar a la velocidad de la luz e iniciaran su camino en un extremo de la estructura justo en el momento del Big Bang, todavía no habrían llegado al otro lado. Esta estructura ocupa más del 10% del diámetro de todo el universo observable. Imaginen un mapa del mundo. Ahora visualicen un país que ocupe la 10ª parte de toda la superficie terrestre. No es solo un país, es un continente entero, cuya existencia era totalmente insospechada. Los científicos bautizaron su hallazgo como la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, en honor a las constelaciones en cuya dirección se observa. No se trata de un muro compacto en sentido literal. Más bien, es un filamento o hebra gigantesca dentro de la red cósmica, un complejo gravitacionalmente unido, compuesto por supercúmulos de galaxias, gas y, presumiblemente, materia oscura. Solo vemos sus puntos más brillantes, las galaxias donde ocurrieron los brotes de rayos gamma. Pero estos puntos, como la punta de un iceberg, señalan la existencia de algo mucho más masivo y extenso, oculto en las profundidades del cosmos. El descubrimiento de esta estructura fue comparable a si los cartógrafos de la antigüedad, que dibujaban el mundo con dragones en sus bordes, hubieran encontrado de repente, más allá de esos límites, un mundo completamente nuevo que no encajaba con ninguna de sus concepciones geográficas. No era simplemente un nuevo detalle en el mapa del universo. Era un hallazgo que obligaba a desechar el mapa entero y a empezar a dibujarlo de nuevo, desde cero, haciéndonos preguntar qué otros monstruos inimaginables podrían acechar en los océanos inexplorados del cosmos. ¿Por qué la existencia de la Gran Muralla Hércules Corona Boreal representa un problema tan descomunal para la ciencia? Para entenderlo, debemos retomar el principio cosmológico del que hablamos antes. Este principio de homogeneidad e isotropía no es solo una bella idea filosófica. Es, de hecho, la piedra angular sobre la que se erige todo el edificio de la cosmología moderna. Está intrínsecamente ligado a las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, que son las que describen la evolución del universo. Según estas ecuaciones y la teoría del Big Bang, el universo comenzó en un estado extremadamente caliente y denso. En los primeros instantes, existieron minúsculas fluctuaciones cuánticas, diferencias microscópicas de densidad. Con el tiempo, a medida que el universo se expandía y enfriaba, la gravedad amplificó estas fluctuaciones. Donde la densidad era ligeramente superior, la materia empezó a agruparse, formando las semillas de futuras galaxias y cúmulos. Y donde era menor, se crearon los vacíos. Podemos comparar este proceso con la forma en que las gotas de agua se fusionan sobre un cristal empañado, creando riachuelos más grandes. Las simulaciones por ordenador, basadas en este modelo, reproducen a la perfección la imagen que observamos. Una telaraña cósmica de filamentos y paredes que rodean enormes huecos. Pero estas simulaciones tienen una limitación crucial. La velocidad a la que estas estructuras pueden crecer está restringida por la velocidad de la luz y la expansión del universo. En 13.800 millones de años, simplemente no ha habido tiempo físico suficiente para formar una estructura de más de unos 1.200 millones de años luz. La información sobre la atracción gravitatoria en un extremo de una estructura tan inmensa no habría tenido tiempo de llegar al otro extremo para cohesionarla. A este límite teórico se le conoce como el fin de la grandeza. Se asumía que, a escalas superiores a este punto, el universo debía volverse liso y homogéneo, como una esponja vista desde lejos. Ahora, imaginemos que la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, con sus 10.000 millones de años luz de tamaño, irrumpe en este elegante panorama. Es entre 7 y 8 veces mayor que el máximo teóricamente permitido. Esto es comparable a encontrar en la Tierra un árbol de 10 kilómetros de altura o un animal de 1.000.000 de toneladas. No es solo una anomalía, sino una violación directa y flagrante de un principio fundamental.
Su existencia implica que nuestra comprensión sobre cómo se formaron las estructuras después del Big Bang es radicalmente incorrecta, o que la propia teoría del Big Bang y el principio cosmológico deben ser revisados a fondo. Es un desafío lanzado a toda la cosmología moderna. Si esta muralla es real, significa que actuaron, o están actuando, procesos en el universo de los que ni siquiera sospechamos. Quizás la materia en el universo temprano no estaba distribuida tan uniformemente como creíamos, o tal vez existieron mecanismos exóticos que permitieron que las estructuras crecieran mucho más rápido. La Gran Muralla no es solo un objeto, es una pregunta que el universo se ha hecho a sí mismo. Y la respuesta podría cambiar por completo nuestra visión del cosmos. Ante un hallazgo tan impactante, la comunidad científica reaccionó, como era de esperar, con una dosis considerable de escepticismo. En la ciencia, las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. La mera idea de que una estructura de 10.000 millones de años luz pudiera existir era tan radical que la prioridad absoluta era descartar cualquier posible error o explicación alternativa y menos exótica. La principal fuente de duda se centraba en el método de detección. Recordemos que la pared no se encontró mediante la observación directa de galaxias, sino a través del análisis de la distribución de los estallidos de rayos gamma, o GRBs. Los estallidos de rayos gamma son eventos raros y aleatorios. Solo observamos aquellos que ocurren en galaxias alineadas con nuestra línea de visión, y además, solo aquellos cuyos chorros relativistas apuntan directamente hacia la Tierra. Esto implica que solo captamos una minúscula fracción del total de explosiones. Los críticos argumentaron que el agrupamiento observado podía ser simplemente una anomalía estadística, un puro juego del azar. Quizás tuvimos la suerte de ver múltiples estallidos en una dirección concreta, mientras que en otras regiones del cielo ocurrió la misma cantidad, pero sus rayos nos pasaron de largo. Es como si, mirando una ciudad nocturna desde el espacio, vieras varios potentes focos agrupados. Podrías suponer que hay un estadio gigante, pero en realidad, podrían ser simplemente carteles publicitarios distribuidos al azar. Otro argumento crucial de los escépticos apuntaban a un posible sesgo sistemático en las observaciones. Nuestros instrumentos no son perfectos. Los telescopios espaciales que registran los GRBs presentan sensibilidades variables según la región del cielo que observen. Júpiter, quizás en la dirección de las constelaciones de Hércules y Corona Boreal, el telescopio Swift fuera por alguna razón más sensible, o se viera afectado por ruido de fondo, lo que generaría un aumento artificial del número de eventos registrados. Los científicos responsables del descubrimiento, por supuesto, tuvieron en cuenta estos factores y llevaron a cabo complejos análisis estadísticos para demostrar que su resultado no era ni un error, ni una coincidencia. Dividieron el cielo en diferentes secciones, compararon las distribuciones y demostraron que la concentración de estallidos observada era estadísticamente muy significativa. Pero el debate no cesó. Algunos científicos incluso sugirieron que la propia validez de los estallidos de rayos gamma, como buenos indicadores de la distribución de la materia, podría estar sobreestimada. Tal vez las condiciones necesarias para generar estas poderosas explosiones se dan con más frecuencia en tipos específicos de galaxias o en zonas con una composición química concreta. Y es esto, y no la densidad general de la materia, lo que está creando la ilusión de una estructura. Esta disputa científica continúa hasta el día de hoy. La Gran Muralla Hércules-Corona Boreal se encuentra en una especie de limbo científico. Por un lado, existen datos convincentes que sugieren su existencia. Por el otro, el método de detección no ofrece una fiabilidad del 100%, y muchos astrónomos mantienen una postura de cautela, exigiendo confirmación a través de otros métodos de observación. Por ejemplo, mediante un escaneo profundo de esa región del cielo en busca de las galaxias propiamente dichas, y no solo de los estallidos que ocurren en ellas. Este es el proceso normal en la ciencia. Antes de reescribir los libros de texto, es fundamental tener la certeza absoluta
de que no estamos ante un espejismo. Pero son precisamente estos descubrimientos controvertidos e inexplicables los que hacen avanzar la ciencia, obligándonos a buscar nuevos métodos y a formular nuevas teorías. Asumamos por un momento que los escépticos se equivocan y que la gran muralla Hércules corona boreal es real. De ser así, ¿qué pudo haber creado este leviatán cósmico? ¿Qué fuerzas exóticas actuaron en el universo temprano para aglomerar esta cantidad colosal de materia, desafiando todas las leyes que conocemos? Una de las hipótesis más intrigantes y debatidas es la teoría de las cuerdas cósmicas. Para entenderla, debemos retroceder a los primeros instantes posteriores al Big Bang. El universo era increíblemente denso y caliente, y según los físicos, se encontraba en un estado de alta simetría. A medida que se expandía y se enfriaba, se producían las llamadas transiciones de fase, similares a cuando el agua se congela y se convierte en hielo. Cuando el agua se congela, los cristales de hielo crecen desde distintos puntos y en múltiples direcciones. Al encontrarse, se forman defectos en sus fronteras, una especie de cuarteaduras en la estructura del hielo. La teoría sugiere que algo similar pudo haber ocurrido en el universo primitivo. A medida que se enfriaba, los diversos campos que impregnan el espacio-tiempo se fueron congelando en sus estados de energía mínima. Si estos campos se congelaron de manera distinta en diferentes regiones, sus límites pudieron generar estos defectos. Estos defectos no son grietas en el sentido habitual, sino objetos exóticos. Dependiendo del tipo de transición de fase, podrían haber surgido defectos puntuales, como los monopolos magnéticos, defectos bidimensionales, como las paredes de dominio, y, lo que más nos interesa, defectos unidimensionales, las cuerdas cósmicas. Una cuerda cósmica es una línea de energía hipotética, increíblemente delgada, pero con una masa y una tensión colosales. Puede extenderse a lo largo de distancias gigantescas, quizás cruzando todo el universo observable. Es más delgada que un protón, pero un solo centímetro de esta cuerda podría pesar tanto como el monte Everest. De existir, estas cuerdas se habrían formado en el primer segundo posterior al Big Bang y habrían perdurado hasta nuestros días. ¿Qué relación tienen con nuestra gran muralla? La más directa. Las cuerdas cósmicas ejercen una inmensa fuerza gravitacional. Podrían haber actuado como una especie de semillas gravitacionales. Al desplazarse por el universo primitivo, una cuerda de este tipo habría atraído la materia circundante, gas, polvo y materia oscura, obligándolas a aglomerarse a lo largo de su camino. A lo largo de miles de millones de años, esta cuerda primordial habría permitido que creciera un filamento gigantesco de galaxias y cúmulos, superando con creces los tamaños permitidos por el modelo estándar. Por lo tanto, la gran muralla Hércules, corona boreal, podría ser nada más que la sombra proyectada por una de estas antiguas reliquias cósmicas. No vemos la cuerda en sí, sino su consecuencia gravitacional, una aglomeración galáctica colosal que se formó a su alrededor. Esta teoría resulta muy elegante, ya que no solo explica el tamaño masivo de la muralla, sino también su forma alargada y filamentosa. Además, la existencia de las cuerdas cósmicas está predicha por algunas versiones de la teoría de cuerdas y otras teorías de la gran unificación, que buscan consolidar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Encontrar confirmación de su existencia sería un avance fundamental en la física. Hasta ahora, las cuerdas cósmicas siguen siendo objetos puramente hipotéticos. Se las busca, por ejemplo, analizando la radiación de fondo de microondas o mediante la detección de lentes gravitacionales específicas, pero todavía no hay pruebas concluyentes. Sin embargo, si la Gran Muralla es real, podría convertirse en el primer y más contundente argumento de que estos exóticos hilos en el tejido del espacio-tiempo realmente existen. Si la hipótesis de las cuerdas cósmicas te resulta demasiado exótica, prepárate para ideas mucho más impactantes.
¿Qué pasaría si la gran muralla de Hércules Corona Boreal no fuera simplemente una estructura dentro de nuestro universo, sino la prueba de que existe algo mucho más grande afuera? ¿Y si fuese una cicatriz o una huella dejada por la interacción con otro mundo? Esta línea de razonamiento nos lleva directamente al terreno de uno de los conceptos más vertiginosos de la física moderna: la teoría del multiverso. La idea de que nuestro universo no es el único, sino solo uno de una infinidad de ellos, que componen un gigantesco multiverso, ha sido objeto de debate durante décadas por físicos y filósofos. Existen varias versiones de esta teoría. Por ejemplo, la inflación eterna sugiere que el Big Bang, que dio origen a nuestro mundo, no fue un evento aislado. La inflación cósmica, aquel periodo de expansión ultrarrápida en los primeros instantes, podría seguir ocurriendo de forma constante, generando nuevas burbujas de universos, cada una potencialmente con sus propias leyes físicas. Estas burbujas se expandirían sin siquiera saber de la existencia de las otras. Pero, ¿qué pasa si dos de estas burbujas chocaron en el pasado distante o simplemente pasaron muy cerca la una de la otra? Un evento así no desaparecería sin dejar rastro. La fuerza gravitacional de un universo vecino podría haber dejado una enorme huella en el nuestro, causando perturbaciones masivas en la densidad de la materia. La gran muralla de Hércules, Corona Boreal, podría ser precisamente esa contusión o cicatriz dejada por un accidente cósmico que ocurrió hace miles de millones de años. Esta gigantesca acumulación de materia se habría formado a lo largo de la línea de perturbación gravitacional, que dejó un universo que pasó rozando el nuestro. Otra versión de esta idea proviene de la teoría de cuerdas, específicamente de su extensión, la teoría M. En este modelo, nuestro universo tridimensional se visualiza como una membrana o brana que flota dentro de un espacio multidimensional conocido como hiperespacio. En este hiperespacio pueden existir otras branas, otros universos paralelos. Normalmente no interactúan entre sí. Sin embargo, la teoría sí permite la posibilidad de una colisión, un evento que, de suceder, sería absolutamente catastrófico, incluso capaz de generar un nuevo Big Bang. Pero incluso si las branas simplemente se rozaron, su interacción gravitacional dejaría una marca. La Gran Muralla podría ser el punto donde nuestra brana universo fue abollada gravitacionalmente por otra brana. Claro, todo esto suena a ciencia ficción. No tenemos ninguna prueba directa de la existencia de otros universos. Estas ideas se encuentran en el límite de la física teórica y son sumamente especulativas. Probarlas experimentalmente resulta increíblemente difícil, si no imposible. No obstante, son atractivas porque ofrecen una explicación potencial para fenómenos que no encajan en el modelo estándar. Si observamos una estructura en el universo que no pudo formarse por causas internas, la lógica sugiere que hubo una influencia externa. ¿Y qué puede ser más poderoso que un universo entero? Por lo tanto, al contemplar esta lejana acumulación de brotes de rayos gamma, quizás estemos ante la primera evidencia indirecta de la existencia del multiverso. Es una idea que, a la vez, asusta y fascina, porque implica que nuestro mundo es mucho más vasto y complejo de lo que jamás podríamos haber imaginado. Dejemos de lado por un momento las teorías más arriesgadas y veamos cómo la Gran Muralla se integra en el modelo cosmológico que ya manejamos, aunque sea con algunas salvedades. Sabemos que la materia que podemos ver, estrellas, gas y polvo, representa apenas el 5% de toda la masa-energía del universo. Aproximadamente, el 27% corresponde a la enigmática materia oscura, y el 68% restante a la aún más misteriosa energía oscura. La clave para descifrar esta gigantesca estructura podría residir precisamente en estos componentes oscuros. La materia oscura es esa sustancia invisible, que no emite ni absorbe luz, pero cuya presencia se evidencia a través de su impacto gravitacional. Se la considera la principal escultora de la estructura a gran escala del cosmos. Los cúmulos de materia oscura, formados en el universo temprano,
crearon pozos gravitacionales donde posteriormente fluyó la materia ordinaria, o bariónica, dando lugar a las galaxias y sus agrupaciones. La telaraña cósmica que observamos es, en esencia, un andamiaje visible erigido sobre un cimiento invisible de materia oscura. ¿Qué pasaría si la gran muralla de Hércules Corona Boreal fuera simplemente un filamento de esta red de materia oscura, pero excepcionalmente denso y extenso? Quizá, por alguna razón desconocida, las fluctuaciones primarias de la densidad de materia oscura en esa región del espacio fueron anómalamente elevadas. Esto habría provocado la formación de un filamento gigantesco que, a su vez, atrajo una cantidad masiva de sustancia ordinaria. Bajo este escenario, no necesitamos recurrir a objetos exóticos, como cuerdas cósmicas o colisiones con otros universos. Nos mantendríamos dentro del marco del modelo cosmológico estándar, aunque forzados a admitir que éste permite fluctuaciones mucho más extremas de lo que creíamos. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Qué pudo haber causado unas fluctuaciones primarias tan colosales? Es posible que la respuesta se encuentre en los procesos que tuvieron lugar durante la época de la inflación, esa expansión ultrarrápida del universo en la primera fracción de segundo de su existencia. Quizás la inflación no fue tan suave y homogénea como se suele asumir, dejando tras de sí una especie de cicatrices en forma de regiones de densidad anómalamente alta. Por otro lado, tenemos la energía oscura, la fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada del universo. Su naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. Desconocemos si se trata de una constante cosmológica fija, tal como la concibió Einstein, o si su densidad varía con el tiempo. La influencia de la energía oscura actúa en contra de la gravedad. Estira el espacio, dificultando el crecimiento de las estructuras. Sin embargo, si en el pasado, cuando el universo era más joven y denso, el efecto de la energía oscura fue menor que el actual, la gravedad habría tenido más tiempo y margen para formar estas estructuras ultra grandes. Por lo tanto, el estudio de la Gran Muralla podría proporcionarnos una clave fundamental para comprender la naturaleza de la energía oscura. Si demostramos que estructuras de este calibre son posibles, nos veremos obligados a revisar nuestros modelos de evolución cósmica y quizás a modificar nuestra percepción sobre el equilibrio entre la gravedad y la energía oscura. La Gran Muralla podría funcionar como un dinamómetro cósmico gigante, una herramienta para medir la potencia de estos componentes fundamentales de nuestro universo. Esto ejemplifica cómo una única anomalía puede conectarnos con los misterios más profundos de la cosmología. Al intentar explicarla, nos vemos forzados a abordar desde la naturaleza de la materia oscura hasta la evolución de la energía oscura y los momentos iniciales del cosmos. ¿Qué le depara el futuro al enigmático muro de Hércules, Corona Boreal? ¿Cómo podremos por fin confirmar o descartar su existencia y, si resulta ser real, cómo entenderemos su verdadera naturaleza? La respuesta reside en las futuras generaciones de telescopios y programas de observación que prometen revolucionar nuestra visión del cosmos. El principal problema con los datos actuales, como ya hemos comentado, es su naturaleza indirecta. Vemos el muro gracias a la distribución de las explosiones de rayos gamma, pero no por la observación directa de las galaxias que lo componen. Para poner fin a esta controversia, necesitamos un sondeo profundo y detallado de esa región del cielo, utilizando los telescopios más potentes. Debemos cartografiar tridimensionalmente la distribución de las galaxias en esa zona y comprobar si realmente forman una estructura superdensa. Esta es una tarea titánica. Estamos hablando de una región del cielo que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz. Las galaxias a esa distancia son extremadamente tenues. Para verlas y medir su distancia, lo cual es esencial para confirmar que forman parte de una misma estructura y no son solo proyecciones casuales en la misma sección del cielo. Se requieren cientos y miles de horas de tiempo de observación en los telescopios más grandes del mundo. Gran parte de la esperanza reside en las nuevas generaciones de observatorios. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb
con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, es capaz de asomarse a los rincones más distantes y polvorientos del universo temprano. Podría iluminar la supuesta muralla y detectar las galaxias que la componen. Otra herramienta clave es el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea, diseñado específicamente para cartografiar la estructura a gran escala del universo. Su objetivo principal es estudiar la energía y la materia oscura, midiendo con precisión la distribución de miles de millones de galaxias. Aunque su programa de observación principal quizás no cubra toda la región de la Gran Muralla, sus datos nos ayudarán a entender mejor cuáles son los tamaños máximos de las estructuras que son posibles en el cosmos. En la Tierra, mientras tanto, se está preparando el lanzamiento del observatorio Vera C. Rubin, en Chile. Este telescopio llevará a cabo un sondeo de 10 años de todo el cielo austral, creando la película más profunda y detallada jamás vista del universo. Sus datos permitirán detectar y mapear miles de millones de galaxias, brindándonos una estadística sin precedentes para la búsqueda y el estudio de estructuras ultragrandes. Si la Gran Muralla Hércules Corona Boreal es real, estructuras similares, aunque quizás menos masivas, deberían existir en otras partes del cielo. Los futuros sondeos nos permitirán encontrarlas, confirmando que nuestro universo no es tan homogéneo como pensábamos. O por el contrario, nos mostrarán que el muro es una anomalía única, haciendo que su misterio sea aún más profundo. Además, se esperan avances en el estudio de las ondas gravitacionales y el fondo cósmico de microondas. Si el muro fue generado por cuerdas cósmicas, estas podrían haber dejado rastros específicos en la polarización del fondo de microondas o ser la fuente de un ruido de fondo, de ondas gravitacionales. Futuros detectores de ondas gravitacionales, como LISA, podrían ser capaces de captar estas débiles señales provenientes del universo primitivo. En resumen, estamos en el umbral de una nueva era en la cosmología. El enigma de la Gran Muralla es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, y los instrumentos para responder a este desafío ya se están construyendo. Es posible que, en las próximas 2 décadas, por fin obtengamos una respuesta, y sea cual sea, cambiará para siempre nuestra comprensión del cosmos. Volvamos al corazón del problema, el principio cosmológico. Durante casi un siglo, ha sido la estrella polar que ha guiado a los cosmólogos. La idea de que el universo es uniforme en las escalas más grandes, idéntico en todas partes y en todas direcciones, no era solo elegante, sino también increíblemente conveniente. Esto permitió a los científicos construir modelos matemáticos relativamente sencillos de todo el cosmos, sin necesidad de entrar en el detalle de la ubicación de cada cúmulo galáctico individual. Era como si un climatólogo pudiera modelar el clima de toda la Tierra, sin tener que preocuparse por el tiempo de cada ciudad específica. Los modelos basados en este principio fueron inmensamente exitosos. Predijeron la expansión del universo, la existencia de la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang, y la proporción correcta de elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio, formados en los primeros minutos de vida del cosmos. Todas estas predicciones fueron confirmadas magistralmente por las observaciones. Parecía que por fin habíamos encontrado el camino correcto para comprender la estructura del mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en la ciencia, la naturaleza resultó ser más compleja e interesante que nuestros modelos. La Gran Muralla Hércules Corona Boreal no es la primera, aunque sí la grieta más grave, en la estructura del principio cosmológico. Incluso antes de su descubrimiento, los astrónomos habían encontrado otras estructuras que parecían superar el límite teórico. Por ejemplo, en 2003 se descubrió la Gran Muralla de Sloan, con una extensión de casi 1.500 millones de años luz. Y en 2013, el enorme grupo de cuásares, un cúmulo de 73 cuásares, de unos 4.000 millones de años luz de tamaño. Cada uno de estos hallazgos provocó intensos debates en la comunidad científica. Los defensores del modelo estándar argumentaban que no eran más que anomalías estadísticas, las más grandes posibles,
pero que seguían encajando en el panorama general de las fluctuaciones aleatorias. Decían, si lanzas una moneda suficientes veces, tarde o temprano caerán 100 caras seguidas. Esto no viola las leyes de la probabilidad, es solo un evento raro. Pero con la aparición de la Gran Muralla, que es varias veces más grande que los récords anteriores, este argumento se debilita cada vez más. Ya no son 100 caras seguidas, sino 1000. En algún momento, tenemos que admitir que quizá la moneda esté trucada. ¿Qué pasa si el universo, en realidad, no es uniforme en las escalas más grandes? ¿Y si nuestra burbuja observable, de 93,000 millones de años luz de diámetro, es solo una parte pequeña y quizá atípica de un metauniverso mucho mayor? Tal vez vivimos en una región con una densidad anómalamente alta, mientras que otras podrían ser mucho más vacías, o por el contrario, incluso más estructuradas. Si abandonamos el principio cosmológico, las consecuencias serán colosales. Significaría que nuestros modelos actuales del universo son solo una aproximación local, y que no podemos extrapolar con certeza nuestras conclusiones al cosmos en su totalidad. Esto lo complicaría todo. Nuestras estimaciones de la edad del universo, su composición, su futuro. Equivaldría a una revolución copernicana. En aquel entonces, comprendimos que la Tierra no era el centro del universo. Ahora, quizá tengamos que darnos cuenta de que nuestra parte del universo tampoco es la típica. Es una idea aterradora, pero también liberadora. Abre la puerta a ideas y teorías completamente nuevas. Tal vez, esta gran muralla sea la clave para una comprensión nueva y más profunda de nuestro lugar en el cosmos. Para entender mejor cuán revolucionario es el descubrimiento de la Gran Muralla, viajemos un momento a través de la historia de la cartografía cósmica. Durante milenios, el mapa del cosmos para la humanidad fue esencialmente bidimensional. Los astrónomos de la antigüedad plasmaban estrellas y constelaciones en atlas celestes, imaginándolos como puntos fijos en una esfera cristalina. El verdadero avance llegó a principios del siglo XX, cuando científicos como Vesto Slipher y Edwin Hubble aprendieron a medir las distancias a esas lejanas nebulosas. Comprendieron entonces que, en realidad, se trataba de otras galaxias, hermanas de nuestra Vía Láctea. El universo adquirió una tercera dimensión, la profundidad. Y con ello, su mapa se hizo tridimensional. A mediados del siglo XX, los astrónomos iniciaron los primeros barridos sistemáticos del cielo, intentando ubicar miles de galaxias en este nuevo mapa tridimensional. Los resultados iniciales fueron asombrosos. Las galaxias no estaban distribuidas al azar, sino que se agrupaban en cúmulos y supercúmulos. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, formaba parte del llamado grupo local, que a su vez era componente del gigantesco supercúmulo de Virgo. Fue en la década de los 80, mientras realizaban un estudio de corrimientos al rojo de galaxias, cuando Margaret Geller y John Huchra hicieron uno de los mayores descubrimientos cosmológicos: la Gran Muralla CFA2. Se trataba de una gigantesca estructura plana de miles de galaxias, extendiéndose a lo largo de 500 millones de años luz. Por primera vez, quedó claro que el universo poseía una estructura similar a la espuma de jabón o una esponja. Estaba formado por muros planos y largos filamentos que rodeaban enormes regiones casi vacías, los llamados vacíos cósmicos. Este hallazgo dio origen a una nueva rama de la astronomía, la cosmografía o cartografía de la estructura a gran escala, Mona-Pontandavata. A este descubrimiento le siguieron otros, como los realizados por los proyectos 2DF, Two Degree Field Galaxy Survey, y SDSS, Sloan Digital Sky Survey, que mapearon millones de galaxias y revelaron la telaraña cósmica en todo su esplendor. Fue precisamente en los datos del SDSS, en el año 2003, donde se descubrió la Gran Muralla de Sloan, que, con 1.400 millones de años luz de extensión, se convirtió en el objeto más grande conocido hasta ese momento. Cada uno de estos hallazgos
expandió las fronteras de lo conocido, pero, en general, todos encajaban dentro del marco del modelo cosmológico estándar. De hecho, se llegó a pensar que la muralla de Sloan representaba el límite de la grandeza, la estructura más grande que teóricamente podía haberse formado. Y es en este contexto, tras décadas de minuciosa cartografía, que irrumpe la gran muralla Hércules Corona Boreal. No es solo un poco más grande que la anterior poseedora del récord. Es 7 veces más grande. Esto no es un mero paso adelante en el conocimiento. Es un salto a una categoría totalmente distinta. Comparadas con ella, todas las grandes murallas anteriores parecen pequeñas cercas. Este descubrimiento demuestra que la historia de la cartografía del universo está lejos de concluir. Pensábamos que ya habíamos dibujado los continentes principales de nuestro mapa, y que solo quedaban por precisar los detalles de la línea costera. Pero resulta que quizás todavía estamos navegando en una pequeña bahía, mientras que, más allá del horizonte, nos espera un nuevo y vasto océano inexplorado, repleto de islas y continentes de dimensiones inimaginables. Esto nos recuerda la modestia que debemos tener, que el universo siempre será capaz de sorprendernos, y que, muy probablemente, los descubrimientos más apasionantes aún están por llegar. Para comprender mejor la escala de esta colosal formación, intentemos visualizarla. Imaginemos nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es un disco que contiene cientos de miles de millones de estrellas y tiene 100.000 años luz de diámetro. Ahora reduzcámosla al tamaño de un simple grano de arena. En esta escala, Andrómeda, la galaxia grande más cercana a nosotros, sería otro grano de arena situado a solo 2,5 centímetros de distancia. Nuestro supercúmulo de Virgo, que contiene miles de estos granos, sería una esfera de aproximadamente 1 metro de diámetro. Y ahora, en esta misma escala, intentemos imaginar la gran muralla de Hércules Corona Boreal. Sería un filamento de estos granos y esferas, extendiéndose a lo largo de 10 kilómetros. 10 kilómetros. Esta estructura es tan inmensa comparada con nuestra galaxia, como la distancia entre 2 grandes ciudades, comparada con la altura de una sola persona. Aquí va otra analogía. El diámetro del universo observable es de unos 93.000 millones de años luz. Comprimamos todo el universo observable hasta el tamaño del planeta Tierra. En esa escala, nuestra Vía Láctea sería más pequeña que un átomo. Sin embargo, la gran muralla de Hércules Corona Boreal sería una estructura que se extendería desde Norteamérica hasta Europa, como una gigantesca cordillera submarina. Es vital entender que no se trata de una muralla sólida y monolítica. No es un muro de ladrillos. Es un complejo unido por la gravedad, compuesto por supercúmulos de galaxias, que a su vez son cúmulos de galaxias. Entre estos supercúmulos se extienden gigantescos filamentos de gas caliente y presumiblemente materia oscura. Las galaxias dentro de esta estructura están separadas por millones de años luz de vacío. Sin embargo, la densidad de la materia dentro de esta estructura es significativamente más alta que el promedio del universo. Si pudiéramos viajar a través de ella en una nave espacial, no veríamos galaxias distribuidas al azar, sino una clara concentración a lo largo de una dirección definida. Cruzaríamos un supercúmulo rico tras otro. Y este viaje, incluso a velocidad cercana a la luz, nos llevaría 10.000 millones de años. Otro hecho sorprendente es su edad, o mejor dicho, la época en que la observamos. La luz tardó 10.000 millones de años en alcanzarnos. Esto significa que la vemos tal y como era cuando el universo tenía solo 3.800 millones de años de edad. Ya existía en esta forma gigantesca en esa época lejana, antes de que nuestro sistema solar comenzara siquiera a formarse. Esto hace que su existencia sea aún más enigmática. La gravedad tuvo menos tiempo para ensamblar esta maquinaria. Es como si descubriéramos un rascacielos totalmente construido en una fotografía del siglo XIX. Esto no solo desafía las leyes, desafía la propia concepción del tiempo y la velocidad de los procesos.
La visualización de estas magnitudes nos ayuda a ir más allá de los números fríos y a sentir la profundidad y extrañeza de este descubrimiento. Es una estructura que desafía no solo nuestras teorías, sino también nuestra imaginación. Nos recuerda que el cosmos es un lugar donde la realidad puede ser mucho más fantástica que cualquiera de nuestras invenciones. ¿Cómo es posible que una estructura de tal magnitud permaneciera oculta durante tanto tiempo? Al fin y al cabo, los astrónomos han estado escaneando el cielo durante décadas, con herramientas cada vez más potentes. La respuesta se esconde en varios factores. En primer lugar, la distancia colosal. 10.000 millones de años luz. Estamos hablando del borde mismo del universo observable. Las galaxias a tal distancia son increíblemente débiles. Su luz se atenúa y se estira drásticamente debido a la expansión cósmica, lo que llamamos corrimiento al rojo. Para distinguir las galaxias individuales que componen el muro, y más aún para mapear su ubicación exacta, se necesitan los telescopios más avanzados y exposiciones muy prolongadas. La mayoría de los estudios del cielo simplemente no poseen la profundidad suficiente para mirar tan lejos y con tanto detalle. En segundo lugar, su enorme tamaño aparente en el firmamento. La Gran Muralla se extiende a lo largo de un ángulo de más de 70 grados. Es una región inmensa. A modo de comparación, la luna llena ocupa solo medio grado. Es decir, el muro es 140 veces más ancho que el disco lunar visible. Ningún telescopio puede abarcar una región tan vasta de una sola vez. Para cartografiarla, se requiere armar un mosaico de miles de tomas individuales. Esto exige recursos y tiempo de observación colosales. Por eso, la mayoría de las investigaciones se concentran en estudiar zonas pequeñas pero profundas del cielo, con la esperanza de encontrar allí algo relevante. La idea de buscar deliberadamente una estructura de tamaño tan descomunal simplemente no se le ocurrió a mucha gente, porque contradecía la teoría vigente. En tercer lugar, como ya mencionamos, su descubrimiento fue posible gracias a un método no estándar: el uso de los estallidos de rayos gamma como indicadores. Los métodos tradicionales para buscar estructuras a gran escala se basan en el mapeo de las galaxias mismas. Este es un proceso fiable, pero muy lento y laborioso, sobre todo a grandes distancias. Los estallidos de rayos gamma, al ser extremadamente brillantes, son visibles desde muy lejos y permiten sondear el universo a una profundidad inmensa de un solo golpe. Fue una especie de truco científico que permitió vislumbrar lo que permanecía oculto para las técnicas tradicionales. Podríamos decir que la Gran Muralla se estaba ocultando a simple vista. Sus componentes, las galaxias distantes individuales, seguramente aparecieron en muchas imágenes astronómicas, pero nadie pudo ensamblar esos puntos dispersos en una imagen unificada, hasta que apareció la herramienta correcta y la idea adecuada. Esta es una historia muy instructiva sobre la importancia no solo de las nuevas tecnologías en la ciencia, sino también de los nuevos enfoques y de la voluntad de pensar de forma no convencional. A veces, para poder ver el bosque, hay que dejar de mirar los árboles individuales y elevarse, utilizando una perspectiva nueva e inesperada. En este caso, los estallidos de rayos gamma se convirtieron en ese satélite que permitió ver el panorama completo y distinguir los contornos de este continente cósmico nunca antes visto. Volvamos ahora a las explicaciones alternativas y analicémoslas con más detenimiento. ¿Podría la Gran Muralla ser simplemente una ilusión óptica, una especie de espejismo cósmico? Una de estas hipótesis está ligada al fenómeno del lente gravitacional. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, los objetos masivos, como los cúmulos de galaxias, curvan el espacio-tiempo a su alrededor. La luz proveniente de objetos más distantes, al pasar junto a esta lente, se desvía y se distorsiona. Esto puede hacer que veamos la imagen de un objeto lejano ampliada, duplicada o incluso estirada en forma de arco. Ahora imaginemos que entre nosotros y el universo distante, donde ocurren los estallidos de rayos gamma, ERG, existen varios cúmulos de materia oscura,
muy masivos, pero invisibles para nosotros. Estos podrían actuar como un complejo sistema de lentes y espejos, distorsionando la distribución real de los ERG. Quizás, en realidad, estos estallidos están distribuidos de manera uniforme, pero las lentes gravitacionales están enfocando su luz, proveniente de diferentes áreas, hacia un único punto en nuestro cielo, creando así la ilusión de un agrupamiento superdenso. Esta idea es fascinante, pero no está exenta de problemas. Para crear la ilusión de una estructura de 10.000 millones de años luz, se requeriría una configuración de lentes gravitacionales muy específica e improbable. Además, el lente de gravedad suele introducir distorsiones características en las imágenes de los objetos, algo que se podría detectar mediante un análisis detallado. Hasta ahora, no se han encontrado tales distorsiones asociadas con los estallidos de rayos gamma. La otra posibilidad, como ya mencionamos, no es una ilusión, sino lo que se conoce como un sesgo de selección, selection bias. Quizás estemos viendo más estallidos de rayos gamma en esta dirección, no porque haya más galaxias, sino porque allí abundan las galaxias de un tipo específico, donde los ERG ocurren con mayor frecuencia. Por ejemplo, sabemos que los estallidos de rayos gamma largos, que son los que se utilizaron en el estudio, están ligados a la muerte de estrellas muy masivas. Estas estrellas tienen una vida corta y se encuentran principalmente en galaxias con formación estelar activa y baja metalicidad, es decir, con un contenido muy reducido de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. ¿Qué pasaría si la Gran Muralla no fuera tanto una acumulación de materia, sino más bien un río de gas primordial donde las condiciones para la formación de estas estrellas fueron especialmente favorables en aquella época? En ese caso, la densidad total de materia podría no ser anómalamente alta, pero estaría iluminada para nosotros por una gran cantidad de estallidos de rayos gamma. Esta hipótesis parece más plausible y es más difícil de refutar sin datos adicionales. Para probarla, necesitaríamos, una vez más, realizar un estudio directo de las galaxias en esa región. Debemos comprobar si realmente predominan allí las galaxias con baja metalicidad y una alta tasa de formación estelar. Si esto es así, el enigma de la Gran Muralla se volvería menos cosmológico y más astrofísico. Dejaría de ser un desafío a los principios fundamentales, y se convertiría en una característica interesante, aunque explicable, de la evolución de las galaxias. Pero si resulta que las galaxias son perfectamente normales, solo que hay muchísimas de ellas, volveremos al problema inicial, la violación del principio cosmológico. Por eso, las futuras observaciones son cruciales. Ellas deben ayudarnos a distinguir entre una ilusión, un error sistemático o una realidad genuina y sorprendente. Imaginemos por un momento que vivimos en un universo donde el principio cosmológico no se cumple. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Y qué implicaciones tendría para nosotros? Si el universo no fuera homogéneo a gran escala, significaría que existen regiones con propiedades radicalmente distintas. Nuestra burbuja observable podría ser solo una de muchas provincias dentro de un gigantesco metauniverso. Quizás habitamos en una especie de megalópolis cósmica, una región superdensa donde las galaxias están muy agrupadas, pero a miles de millones de años luz podrían extenderse desiertos cósmicos infinitos, donde la densidad de la materia es miles de veces menor y las galaxias son una rareza. O al revés, tal vez nuestra zona sea solo un tranquilo rincón rural, y la Gran Muralla sea la periferia de un auténtico centro del universo, con una densidad y estructuración aún mayores. En un universo tan heterogéneo, los parámetros cosmológicos fundamentales que medimos podrían no ser universales, sino meramente locales. Tomemos como ejemplo la constante de Hubble, que describe la velocidad de expansión. La medimos observando las galaxias que nos rodean. Pero si vivimos en una región de alta densidad, la atracción gravitatoria local podría estar frenando ligeramente esa expansión. En las zonas más vacías, en cambio, el universo podría expandirse a un ritmo mucho mayor. Esto, por cierto,
podría ayudar a resolver una de las principales controversias de la cosmología moderna, la llamada tensión de Hubble, donde los valores de la constante medidos por diferentes métodos no coinciden. Quizás la razón de esta discrepancia sea que estamos midiendo la tasa de expansión en diferentes lugares y en distintas épocas. Es más, si el universo fuera anisotrópico, es decir, que sus propiedades dependieran de la dirección, las consecuencias serían gravísimas. Por ejemplo, las leyes físicas o las constantes fundamentales podrían ser ligeramente distintas según la dirección que miremos. Suena a herejía, pero algunos científicos ya están buscando este tipo de anomalías, por ejemplo, en la estructura fina de los espectros de cuásares lejanos. Hasta ahora, no hay pruebas concluyentes, pero vivir en un universo tan heterogéneo lo haría mucho menos predecible. No podríamos estar seguros de que las leyes que hemos descubierto en nuestro laboratorio de 93.000 millones de años luz funcionen de la misma manera en otras regiones inaccesibles. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la ciencia y los límites de nuestro conocimiento. Nuestra posición en el universo se podría comparar con la de un antiguo isleño. Él ha estudiado su isla de cabo a rabo, conoce cada roca y cada árbol, y cree haber comprendido las leyes de la naturaleza, pero desconoce que más allá del océano existen otros continentes con diferentes plantas, animales e incluso otros climas. La gran muralla Hércules Corona Boreal podría ser esa orilla lejana, apenas visible en el horizonte, que insinúa a ese isleño que su mundo es mucho más vasto y diverso de lo que imaginaba. Esto nos obliga a ser más humildes en nuestra pretensión de comprender el universo por completo y a estar listos para que, a la vuelta de la esquina, nos aguarden descubrimientos increíbles que nos obliguen a reconsiderar todo lo que dábamos por cierto. Cuando consideramos teorías exóticas, como las cuerdas cósmicas o los multiversos, es crucial entender que no son meras fantasías de científicos. Estas ideas surgen en la frontera misma de la física teórica, en el intento de solucionar los enigmas más profundos sobre cómo entendemos el universo. Hablemos un poco más en detalle sobre su origen. La teoría de las cuerdas cósmicas, por ejemplo, es una consecuencia natural de muchos modelos de la gran unificación. Los físicos sueñan desde hace tiempo con crear una teoría unificada que describa las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la débil, como manifestaciones de una única fuerza. Se cree que, bajo las condiciones de altísima energía del universo temprano, estas fuerzas eran indistinguibles. A medida que el universo se fue enfriando, esa simetría se rompió y las fuerzas se fueron separando unas de otras. Tal como mencionamos, estas transiciones de fase pudieron haber generado defectos topológicos, entre ellos, las cuerdas cósmicas. Por lo tanto, si las teorías de la gran unificación son correctas, la existencia de las cuerdas cósmicas es prácticamente inevitable. Y si la gran muralla fuese su huella, se convertiría en una prueba indirecta de todo este grandioso panorama físico. Conectaría el mundo de las estructuras galácticas gigantescas con el reino de las partículas subatómicas y las fuerzas fundamentales. En cuanto al multiverso, esta idea también se apoya en bases teóricas sólidas. La concepción del multiverso inflacionario, por ejemplo, se deriva de la teoría de la inflación cósmica, que hoy por hoy es la mejor explicación para muchas propiedades de nuestro universo, como su planitud y su homogeneidad. Sí, esa misma homogeneidad que la Gran Muralla parece poner en duda. Según la teoría, la inflación, una vez iniciada, podría no terminar nunca por completo. Se detiene en regiones específicas, creando universos burbuja, similares al nuestro, pero continúa en el espacio intermedio, estirándolo y generando cada vez más universos. Este escenario, conocido como inflación eterna, es una consecuencia natural de las ecuaciones que describen este proceso. Otra versión, el multiverso de la teoría de cuerdas, tampoco es un invento arbitrario. Para ser matemáticamente coherente,
La teoría de cuerdas requiere la existencia de dimensiones espaciales ocultas y adicionales. La geometría de estas dimensiones puede variar, y cada posible estado de esa geometría, cuyo número se estima, podría ser 10 elevado a la 50ª potencia, $10, $500. Podría corresponder a un universo separado, con su propio conjunto de leyes y constantes físicas. Nuestro universo es solo uno de este infinito paisaje de posibilidades. Claro, todo esto sigue siendo, por ahora, territorio de las matemáticas y las hipótesis. El problema es que estas teorías operan con energías y escalas inalcanzables para nuestros experimentos. No podemos construir un acelerador para verificar las teorías de la gran unificación, ni podemos asomarnos a otro universo. Por eso, la cosmología se convierte en un laboratorio único. Anomalías como la Gran Muralla podrían ser la única ventana a través de la cual podemos atisbar el mundo de esta nueva física. Podrían ser esos restos fósiles que nos permiten reconstruir la apariencia de los dinosaurios que vivieron en la era exótica del universo primitivo. Y eso es lo que hace su estudio tan fascinante e importante. Planteémonos otra pregunta fundamental. ¿Cómo se relacionan entre sí las distintas estructuras gigantes que hemos descubierto en el universo? ¿Es la Gran Muralla de Hércules, corona boreal, un objeto único? ¿O forma parte de un panorama global aún mayor que apenas estamos empezando a vislumbrar? Ya hemos mencionado la Gran Muralla de Sloan y el grupo grande de cuásares. Pero hay otros candidatos a estructuras supermasivas. Por ejemplo, el anillo GRB, una formación circular de 9 estallidos de rayos gamma, con un diámetro de más de 5.000 millones de años luz. O el supercúmulo de Laniakea, del que forma parte nuestra propia galaxia, una región ligada gravitacionalmente que abarca más de 500 millones de años luz. Todos estos objetos demuestran que, a escalas que van desde cientos de millones hasta miles de millones de años luz, el universo posee una estructura jerárquica muy compleja. Las galaxias se agrupan. Estos grupos forman cúmulos. Los cúmulos forman supercúmulos. Y los supercúmulos se alinean en filamentos y paredes, dando lugar a lo que conocemos como la telaraña cósmica. En principio, el modelo cosmológico estándar describe bien esta jerarquía, pero solo hasta cierto límite. La Gran Muralla de Hércules, corona boreal, desafía este panorama, ya que es, al menos, un orden de magnitud mayor que cualquier otra cosa. Una posibilidad intrigante es que todas estas estructuras estén interconectadas. Tal vez la telaraña cósmica no tenga solo un nivel jerárquico, sino varios. Lo que considerábamos los filamentos más grandes podrían ser, en realidad, apenas fibras delgadas que componen cables mucho más gruesos. La Gran Muralla podría ser uno de estos cables, y otras estructuras gigantes, partes de él o formaciones vecinas menos prominentes. Esta idea nos lleva directamente al concepto del llamado universo fractal, Postawa. Un fractal es una estructura autosimilar que mantiene su apariencia a diferentes escalas. Imaginemos un copo de nieve. Cada uno de sus brazos repite la forma general del copo y cada rama del brazo repite la forma del brazo. Durante las décadas de los 70 y 80, algunos cosmólogos especularon con la posibilidad de que el universo estuviera organizado según un principio fractal. La distribución de galaxias en un cúmulo se parecería a la distribución de cúmulos en un supercúmulo, y así sucesivamente, hasta el infinito. En un universo así, no habría límite superior para el tamaño de las estructuras y el principio cosmológico dejaría de funcionar. Sin embargo, observaciones más recientes y precisas, como el sondeo Sloan, demostraron lo contrario. A escalas superiores a unos pocos cientos de millones de años luz, la estructura fractal parecía desaparecer y el universo se volvía homogéneo. Pero el descubrimiento de la Gran Muralla nos obliga a retomar esta idea, aunque sea de forma modificada. Tal vez el universo no es estrictamente fractal, pero tampoco llega a ser completamente homogéneo. Quizás existan niveles jerárquicos discretos, y acabamos de descubrir el más alto de todos,
Esto implicaría que nuestro cosmos es mucho más complejo de lo que pensábamos. No es una simple esponja uniforme, sino una intrincada construcción multinivel cuyos parámetros aún debemos descifrar. Y cada nueva superestructura que descubrimos es un fragmento adicional de este gigantesco puzzle que estamos intentando armar. ¿Cómo afecta el descubrimiento de la Gran Muralla y el debate que lo rodea a los propios científicos, al lado más humano de la ciencia? Este es un ejemplo magnífico de cómo funciona realmente el proceso científico. No es un camino de rosas ni una autopista fluida que va de la ignorancia al conocimiento, sino más bien una senda turbulenta, plagada de controversias y contradicciones. Por un lado, tenemos al grupo de científicos que hizo el descubrimiento. Están convencidos de que tienen razón. Han realizado incontables pruebas y han publicado sus hallazgos en revistas con revisión por pares. Para ellos, la Gran Muralla es una realidad tangible que exige una explicación. Es muy probable que se sientan como auténticos pioneros, como exploradores que han mirado más allá del horizonte y han encontrado algo que podría cambiar nuestra visión del universo. Están listos para defender su postura en conferencias, artículos y debates acalorados con sus colegas. Por otro lado, encontramos a la comunidad científica, que por naturaleza es conservadora. Y esto es algo positivo. La ciencia no debe aceptar sin más cada afirmación sensacionalista. Su misión es cuestionar, verificar y volver a verificar. Los escépticos no buscan necesariamente refutar el descubrimiento. Lo que buscan es asegurarse de que sea robusto y fiable. Señalan las debilidades metodológicas, proponen explicaciones alternativas y exigen nuevas confirmaciones independientes. Este proceso puede resultar frustrante para los descubridores, pero es absolutamente esencial para la salud de la ciencia. Funciona como una especie de filtro que depura los errores, las coincidencias casuales y las conclusiones apresuradas, permitiendo que solo pasen los hechos más sólidos y verificados. Entre estos dos polos se encuentra la mayoría de los científicos, quienes adoptan una postura expectante. Reconocen que el hallazgo es intrigante y que señala un posible problema en el modelo estándar, pero no están listos para reescribir los libros de texto hasta que surja una evidencia más contundente. Siguen el debate de cerca, esperan nuevos datos y probablemente estén planeando ya sus propias observaciones futuras para arrojar luz sobre este enigma. Esta historia también evidencia la importancia crucial de la interdisciplinariedad en la ciencia moderna. El descubrimiento fue realizado por astrofísicos observacionales, pero para explicarlo, se necesitan teóricos que trabajen en cosmología, física de partículas elementales o teoría de cuerdas. Se requieren estadísticos para evaluar la fiabilidad de los datos, y hacen falta ingenieros para construir telescopios nuevos y más avanzados. El misterio de la Gran Muralla está uniendo los esfuerzos de cientos de personas procedentes de los campos científicos más diversos. Y, por supuesto, descubrimientos como este despiertan un enorme interés en el público general. Avivan la imaginación y nos obligan a reflexionar sobre las preguntas más fundamentales. ¿Cómo está estructurado el universo? Si estamos solos, ¿qué hay más allá de lo conocido? Demuestran que la ciencia no es simplemente un compendio de datos áridos extraídos de un manual, sino una aventura viva y apasionante, llena de misterios y giros inesperados. E incluso si, al final, resultara que la Gran Muralla es solo un artefacto estadístico, el mero hecho de debatir sobre ella ya ha sido inmensamente útil, obligando a los científicos a revisar sus modelos y a desarrollar nuevos métodos para poner a prueba el principio cosmológico. Demos un salto al futuro más distante. ¿Cuál será el destino de estructuras gigantescas, como la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, en un universo en constante expansión? Al parecer, a nuestro cosmos le espera una vejez fría y solitaria. La energía oscura, esa fuerza misteriosa que empuja las galaxias, dominará cada vez más a medida que pase el tiempo. Ya estamos observando que las galaxias distantes se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz.
Esto no contraviene la teoría de la relatividad, ya que es el espacio mismo el que se expande. Esto significa que vivimos en un universo con un horizonte de sucesos. La luz de las galaxias que se encuentran más allá de este horizonte nunca podrá llegar hasta nosotros. Con el tiempo, a medida que la expansión se acelere, este horizonte se irá acercando. Las galaxias que vemos hoy desaparecerán tras él, una tras otra. Dentro de 100.000 millones de años, un observador en nuestra galaxia solo podrá ver las galaxias de nuestro grupo local, que están ligadas gravitacionalmente y, por lo tanto, no se dispersarán. El resto desaparecerá de nuestra vista. Su luz estará tan estirada por la expansión que se volverá invisible. El universo más allá de nuestro pequeño archipiélago cósmico se convertirá en un vacío absolutamente negro y desolado. ¿Qué pasará entonces con la Gran Muralla? Tampoco ella podrá resistir eternamente la fuerza arrolladora de la energía oscura. Si bien los supercúmulos que la componen están ligados gravitacionalmente, la estructura en su conjunto probablemente no lo esté. 10.000 millones de años luz es una distancia demasiado vasta para que la gravedad la mantenga unida. Por lo tanto, la expansión acelerada del espacio la irá desmembrando lenta, pero inexorablemente. Los supercúmulos que forman la muralla comenzarán a alejarse entre sí, huyendo hacia el horizonte cósmico. Dentro de billones de años, no quedará ni rastro de este monumento colosal. Se disolverá en la vasta expansión. Es un panorama bastante melancólico. Vivimos en una época cosmológica única. Aparecimos en el universo lo suficientemente tarde como para que las galaxias y las estrellas pudieran formarse, pero lo bastante pronto como para seguir apreciando los vestigios del Big Bang y la grandiosa estructura del cosmos. Las futuras civilizaciones, si llegan a surgir dentro de billones de años, habitarán un mundo completamente diferente. Solo verán su grupo local de galaxias y creerán que eso es todo el universo. Jamás sabrán del Big Bang, ni de la radiación de fondo de microondas, ni de la red cósmica, ni de la gran muralla de Hércules corona boreal. El conocimiento de nuestro verdadero origen y de la escala majestuosa del cosmos se habrá perdido para siempre. Esto nos impone, como civilización, una responsabilidad especial. Somos testigos de la edad de oro de la cosmología. Debemos darnos prisa en recopilar la mayor cantidad de información posible sobre nuestro mundo, antes de que se oculte tras el velo de la oscuridad eterna. Cada nuevo descubrimiento, cada mapa del universo, es una especie de mensaje en una botella que dejamos para el futuro distante. Un testimonio de cómo fue realmente nuestro universo durante su época joven y turbulenta. Al hacer balance de nuestro recorrido, detengámonos a reflexionar una vez más sobre la trascendencia filosófica de este hallazgo. ¿Qué revela realmente sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre la esencia misma del conocimiento? A lo largo de la historia de la humanidad, siempre hemos buscado el orden en el mundo que nos rodea. Hemos anhelado leyes sencillas y elegantes capaces de describir la vasta complejidad de los fenómenos. El principio cosmológico fue la cúspide de esta ambición. Nos ofrecía una visión del universo cómoda y predecible, un lugar sin caos, donde las mismas reglas se aplican en todas partes, y donde nuestro rincón no es ni mejor ni peor que cualquier otro. La gran muralla de Hércules corona boreal desmantela sin piedad esta idílica concepción. Nos recuerda que el universo no tiene por qué ajustarse a nuestras ideas de simplicidad y orden. Puede ser extraño, asimétrico, plagado de anomalías y excepciones. No fue creado para que a nosotros nos resultara fácil de comprender. Este descubrimiento nos obliga a ejercitar la humildad intelectual. A menudo tenemos la tendencia a creer que nuestras teorías actuales representan la verdad final, la cumbre de la creación. Sin embargo, la historia de la ciencia demuestra que toda teoría que se considera definitiva es, tarde o temprano, solo una aproximación, un escalón hacia una comprensión más profunda.
La teoría de Newton fue reemplazada por la de Einstein, no porque Newton estuviera equivocado, sino porque su marco solo funcionaba dentro de límites específicos. Quizá nuestro modelo cosmológico estándar, basado en el principio cosmológico, también sea únicamente una aproximación. Una que funciona bien a escalas pequeñas, de unos pocos miles de millones de años luz, pero que se desmorona cuando miramos más allá. La Gran Muralla es un dedo que apunta directamente a los límites de nuestro conocimiento actual. Nos dice: aquí, detrás de esta línea, empieza lo inexplorado. Vuestros viejos mapas ya no sirven. Es el momento de las nuevas ideas y los nuevos descubrimientos. Esto no debe ser motivo de desánimo, sino todo lo contrario. Una fuente de inmenso entusiasmo. Lo más aburrido que podría suceder en la ciencia sería descubrirlo todo y responder a cada pregunta. Los misterios y los enigmas son el combustible que impulsa el progreso científico. Y la Gran Muralla es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la cosmología moderna. Garantiza que la próxima generación de astrónomos y físicos tendrá mucho trabajo apasionante por delante. Finalmente, este descubrimiento nos obliga a sentir de forma renovada la majestuosidad y la escala del cosmos. Vivimos en un planeta diminuto, orbitando una estrella insignificante, en una de las cientos de miles de millones de galaxias. Y nuestra realidad es solo una parte de una estructura que, a su vez, es un pequeño detalle dentro de una construcción aún más grandiosa, cuyas dimensiones y naturaleza desafían por completo nuestra imaginación. Esta sensación de insignificancia ante la inmensidad del universo puede asustar, pero también tiene el poder de inspirar. Nos libera de las preocupaciones terrenales y triviales, y nos recuerda que somos parte de algo verdaderamente enorme y maravilloso. Y tenemos una oportunidad única, aunque sea durante el breve instante de nuestra existencia, de rozar estos grandes misterios e intentar desentrañarlos, y así, nuestro largo y sereno viaje hacia los confines del universo observable toca a su fin. Hemos sido testigos de cómo los destellos aleatorios de estrellas moribundas lejanas han convergido, formando la imagen de algo sencillamente increíble. Nos hemos topado con una estructura tan vasta que, según la teoría, no debería existir. La Gran Muralla Hércules Corona Boreal no es un simple cúmulo de galaxias. Es una auténtica provocación a nuestra comprensión del cosmos. Este hallazgo pone en tela de juicio el principio fundamental de homogeneidad, sobre el que se cimentó toda la cosmología del siglo XX. Nos obliga a considerar las ideas más audaces y fantásticas, desde reliquias del Big Bang, como las cuerdas cósmicas, hasta las cicatrices dejadas por la colisión con universos paralelos. Quizás no sea más que un espejismo estadístico, una mera casualidad o un error de observación. O tal vez, y esta es la parte emocionante, sea la primera evidencia real de que nuestro universo es mucho más complejo, diverso y misterioso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Es un giro fascinante, ¿verdad? Creíamos que habíamos dibujado el mapa general del mundo, y resulta que más allá de sus límites, podría ocultarse un continente completamente nuevo. Esta historia ilustra a la perfección el funcionamiento de la ciencia. No teme a las anomalías. Al contrario, las busca activamente, porque son precisamente estos misterios, estos objetos incorrectos, como la Gran Muralla, los que nos impulsan a avanzar, a crear nuevas teorías y a culminar nuevos descubrimientos. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo, sumergiéndose en uno de los mayores enigmas de las ciencias naturales modernas. Espero que este viaje haya sido para usted no solo educativo, sino también profundamente tranquilizador. Si lo ha disfrutado, por favor, apoye el canal de Me Gusta. A este video, suscríbase y active la campanita para no perderse las nuevas lecturas para dormir sobre los misterios del universo. Y ahora, antes de que se duerma por completo, quiero plantearle una pregunta. Escriba en los comentarios: ¿cuál de las teorías que explican la naturaleza de la Gran Muralla
le parece la más probable o simplemente la más hermosa. Cuerdas cósmicas, el multiverso o algo completamente distinto. Buenas noches, y que tenga dulces sueños sobre mundos lejanos.